Buenos días a todos y les damos la bienvenida a esta edición de Decisiones en Línea aquí en el plato de Africa Media. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde el sitio gubernamental pone en primera plana el comunicado sobre el escándalo producido por el periodista Miguel Obiang Aboro. En un comunicado emitido por la Dirección General de la RTBGE sobre el escándalo público que causaron las imágenes del presentador de esta cadena, Miguel Obiang Aboro, se informa de la renuncia del mismo a seguir presentando los programas en los que aparecía, así como la decisión del Ministerio de abrir un expediente en su contra. Congo, el sitio gubernamental nos informa que el presidente Denis Sassou Nguesso honoró la memoria de sus padres fallecidos. El presidente de la República no derogó a la tradición del 1 de noviembre que quiere que cada uno honore las memorias de miembros más queridos de su familia desaparecidos. Denis Sassou Nguesso puso el 1 de noviembre de 2012 ramos de flores sobre las tumbas de sus padres fallecidos en los cementerios familiares de Oyo y Edu, en el departamento de Cuvette. Togo, el sitio gubernamental indica que Su Excelencia Faure Simbe, presidente de la República Togolesa y actual presidente en ejercicio de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Económica y Monetaria Oeste Africana UMOA, en el marco de la celebración del cincuentenario del Banco Central de Estados de África del Oeste, BCAO, rindió homenaje el 1 de noviembre, merecido a los pioneros de la creación de esta institución que supieron poner su competencia erigiéndola en una institución pública de derecho internacional. Es un mensaje que dirigió a sus iguales desde locales del Palacio de la Presidencia de Togo. Vayamos a Burundi, donde el sitio oficial subraya las buenas relaciones de amistad y de cooperación entre Burundi y Estados Unidos de América. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional informa a la Unión Nacional y Internacional que la información dada por algunos sitios web burundeses y la radio pública africana en su entrega del 31 de octubre de 2012, según la cual el señor Alexis Takamasina, antiguo primer secretario de Embajada de Burundi en Washington, habría sido declarado persona non grata por el Departamento de Estado americano, no es exacto en todos sus componentes. Costa de Marfil, el sitio oficial indica que los diputados adoptaron el orden del día de trabajos de la segunda sesión ordinaria. La Asamblea de Diputados tuvo lugar el miércoles 31 de octubre de 2012 en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Un punto único era inscrito al orden del día de esta sesión presidida por la primera vicepresidenta de la institución, señora Fadiga Sara, esposa Sako. Fue la adopción del proyecto del orden del día de trabajos parlamentarios de la segunda sesión ordinaria de 2012. Terminemos estas informaciones con Marruecos, donde el sitio oficial revela que el señor Benkiran conversó con la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional Francesa. El jefe de gobierno, Abdallah Benkiran, conversó el jueves con la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional Francesa, Elisabeth Guigou, en una declaración a la MAP. Al final de mantenimiento, señora Guigou subrayó la excelencia de relaciones entre ambos países, añadiendo que la calidad de lazos del reinado con Francia y Europa no tiene equivalente en su región. Señores, señoras, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por su amable atención. Buen inicio de semana. Hasta la próxima edición.